Hi, all are welcome. Our names are Angie Calderon, Lizeth Angel, Juan Aguilar, and me, Rachel Velosa. In this incredible video, we will talk to you in a didactic way about communications types in the indigenous communities from the Amazon, how they communicated in pre-Columbian era, and how they communicate in the current era of the non-member media, which, by the way, it is very interesting to learn from it. We will talk about cosmology, right? We will talk to you about mythology, the value orientation of its meaning and reason for being, their beliefs, myths, and values, the population, the migration, and indigenous displacement related to the armed conflicts that have occurred, environmental violence, the effects of climate change, and the lack of educational and employment opportunities. We hope you can learn with this information and have fun. En la época precolombina habían distintos tipos de comunicación no verbal. Los indígenas de aquella época se comunicaban a través de los chasquis, quienes tenían que recorrer grandes distancias a pie y llevaban información entre las comunidades o con sistemas de señales con las que lograban comunicarse a la distancia. En la comunidad Cuicat, las mujeres hacían cantos de amor y eróticos para coquetear con los hombres indígenas. También utilizaban un método de escritura numérica que hasta el día de hoy no se ha logrado descifrar. En la actualidad y desde tiempos antiguos han utilizado instrumentos de percusión y de viento como medios de información y comunicación para recrear espacios de encuentro, socialización y reivindicación de la identidad. Estos espacios se consideran como parte del Tayimat Puyut, en nuestro idioma Buen Vivir, que han aprendido a caminar y respetar como parte de su herencia ancestral. Esta es también la comunicación del pueblo aguayón. Esta comunicación se utiliza para convocar mingas y para interactuar entre ellos. En la comunidad de los indígenas aguanyú o en el mundo aguanyú se utilizan radios o parlantes instalados en casas y en postes de la comunidad. Junto a su instrumento de comunicación, el tambor, también se utilizaba una clase de corneta llamada cachutuntui. Esta era confeccionada a base de una planta silvestre y la cual utilizaban los clanes en la selva para comunicarse a distancias cortas. En tiempos ancestrales se realizaba a través de instrumentos de percusión como el manguare, tronco con orificios que se tocaba como tambor para emitir sonidos, que anunciaban la llegada de visitantes o avisaban sobre conflictos como enfermedades u otros, que se presentaban en la comunidad. Hay otro tipo de comunicación como lo es la ritual. Las poblaciones indígenas creen que esta comunicación se debe dar de manera mediada y que es indispensable para la producción de las personas y de la misma sociedad. Podemos tomar como ejemplo el ritual de iniciación, que consiste en lograr que los neófitos sean separados de la convivencia social y de esta manera se sometan a un estado de liminalidad en el cual la frontera del mundo social parece desaparecer. Solo pasando por este estado es que el neófito podrá volver a este mundo ahora de manera transformada. Y así, como este ritual para comunicarse con sus ancestros, hay muchos más como el ritual funerario, que consiste en separar los vivos de los muertos. Podemos decir que esa comunicación ritual se establece entre seres humanos y no humanos, como espíritus y otras entidades que aparecen en dichas comunidades. Las comunicaciones antiguas resultan ser innecesarias por el aumento de la tecnología de la información y la comunicación. Las comunicaciones indígenas son muy importantes y no pueden perderse, ya que es fundamental para la pervivencia de los pueblos. Ha estado presente en cada momento de la historia, hace parte del espacio espiritual y trasciende al ámbito familiar y comunitario a través de las prácticas propias de los pueblos. Por ello, cuidemos nuestros pueblos indígenas y aprendamos de ellos. Ahora nos dirigimos a la fauna del Amazonas. El Amazonas, o también llamado el punto del mundo, guarda en él una gran cantidad de flora y fauna, como también población indígena y de otros habitantes. Actualmente, en el crecimiento exponencial de la población humana en el Amazonas, que ya daría un total de 413.474 habitantes, es decir, 27.564 habitantes por kilómetro cuadrado, si comparamos estos datos con los de 2 años anteriores, el crecimiento de la población humana en el Amazonas va en crecimiento exponencial. Esto ha generado problemas para el ambiente, debido al uso de los recursos naturales para poder satisfacer las necesidades. Algunas especies del Amazonas, como el jaguar, pantera onca, siendo el felino más fuerte, con una visión nocturna, sus garras retráctiles que desgarran la piel fácilmente, su pelaje que a través de la evolución lo adquirió para poder camuflarse y cazar, y con un promedio de vida de 12 a 15 años. Increíble, ¿no creen? Pero a pesar de estas increíbles características, su número poblacional ha demostrado un comportamiento decreciente, poniéndolo como un animal en peligro de extinción. Ahora hablemos de un animal muy único,
como lo sería el delfín rosado, único por el lugar donde habita, el cual es el río. Este animal, al igual que el jaguar, ha sido clasificado en la lista roja de peligro de extinción varias veces debido a que su crecimiento es oscilante. Es un crecimiento que sube y baja sin ser estable. Su longevidad en la naturaleza es totalmente desconocido, pero si tomamos la medida de su vida en cautiverio en el mejor estado de salud sería de unos 10 a 30 años. Sus características son también interesantes, como la diferencia de su aleta dorsal comparándola con la de los delfines de mar. Es más alargada y plana. Tienen un hocico largo con más de 100 dientes. Con esta gran cantidad de dientes se alimentan principalmente de peces pequeños que habitan en los ríos, así como de cangrejos e incluso tortugas pequeñas. Un dato curioso de ellos es el porqué de su color. Se cree que es por la adaptación a la vida de río, temperatura o la presencia de capilares cerca de la superficie de la piel. Debemos proteger estas maravillosas especies. No es algo que podamos seguir evitando. El peligro de su total extinción junto con el del Amazonas es algo que va a afectar al mundo fuertemente y por consiguiente a nosotros mismos. Protejamos el ambiente, valoremos los recursos. En este pequeño espacio hablaremos sobre la migración o el desplazamiento indígena. Se da a causa de factores, principalmente la necesidad de escapar de los conflictos y la persecución, los impactos del cambio climático, el despojo de sus tierras y la desventaja social. Existen dos tipos de migración. Primero, la migración forzada. Es cuando el migrante parte de un lugar porque amenazan su vida en contra de voluntad. Y por último, la migración voluntaria. Es cuando el migrante parte de un lugar para buscar una mejor calidad de vida. Pero recordemos, el 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En estos grupos indígenas habitan más de 370 millones de personas aproximadamente. Ellos hacen parte de la población más desfavorecida y vulnerable del mundo, gracias a la pérdida de sus tierras, territorios y recursos. Muchos de estos pueblos migran a las zonas urbanas en busca de una mejor calidad de vida, educación y empleo. Pero aún así, además de alejarse de sus tierras y de sus costumbres, pueden llegar a sufrir rechazo. Como una buena enseñanza nos queda la importancia de los pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Son aquellos que cuidan la Amazonía y cada parte de nuestro hogar. Podemos tomar como ejemplo el perfil claretiano. Somos estudiantes que buscamos lo mejor para nuestro mundo. Así que siempre cuidemos nuestra cultura y país. Bueno, ahora vamos a hablar de la cosmovisión indígena de la Amazonía. La cosmovisión indígena expresa la relación de los hombres con los dioses, establece el orden jerárquico de los cosmos, la concepción del cuerpo humano y la estructura de la vida comunitaria. Adicional, agrupa el conjunto de los mitos que explican el origen del mundo. En las cosmovisiones indígenas amazónicas se dice que hay la existencia de una diversidad de mundos, cada uno con sus propias tipografías, habitantes, leyes, etc. Y la de una diversidad de esferas al interior del mundo en el que vivimos. Ya sabiendo esto, vamos a hablar un poco sobre el rito del maíz. El rito del maíz muestra la relación entre la cultura nahua y el maíz, en la cual el ciclo agrícola y la planta misma representan una metáfora de la vida humana, en la que el maíz nuevo es visto como un niño que acaba de nacer. De tal manera que con una ceremonia simbólica, estos grupos indígenas dan la bienvenida a una planta que dejó de ser solo sustento, para convertirse en la propia carne y los huesos, quienes celebran la llegada del maíz naciente. Y así terminamos este tema. Esperamos que haya sido de tu agrado cada explicación. Recuerda que queremos como estudiantes claretianos resaltar un poco de cada tema, pero aún así siempre va a estar enfocado la Amazonía, porque gracias a ella tenemos el mundo lleno de culturas y enseñanzas.